Si Dios te llama y nunca antes has creído en Él, ¿qué harías? ¿Qué pasa si Él te pide que cumplas una tarea y te hace una promesa? La historia de Abraham, el padre de las naciones, es una fuente de inspiración. Es reverenciado por más de la mitad de la población mundial, 2.500 millones de cristianos, casi 2.000 millones de musulmanes y unos 10 millones de judíos, como el patriarca que adoraba al mismo Dios al que todos siguen ahora. La historia de Abraham se menciona en los libros del Antiguo y Nuevo Testamento y en el Corán, pero también es tema de muchos otros libros de la Biblia que narran sus promesas de Dios, su descendencia y el nacimiento del Mesías. Según los relatos del libro del Génesis, otros patriarcas anteriores a Abraham habían escuchado la voz de Dios, con distintos grados de obediencia e infidelidad. Sin embargo, el viaje religioso del ser humano en la tierra comenzó mucho antes de que la Biblia mencione a Abraham y su relación con Dios. Entonces, ¿por qué hablamos de él? ¿Por qué se asocia a Abraham con el nombre de Dios? La Sagrada Escritura quiere transmitir que con él ocurre algo verdaderamente extraordinario. Abraham logra una comprensión que sus predecesores, que habían poblado la tierra durante decenas de miles de años, no poseían. Es la conciencia de un llamado, una misión y una promesa. Con Abraham nace algo que, según el texto bíblico, cambiaría toda la historia de la humanidad. Dios nunca le había dicho a nadie más lo que le pediría y prometería a Abraham. Se convierte en un ícono que ejemplifica la relación entre Dios y el hombre, cómo el hombre debe presentarse ante Dios y el potencial del hombre cuando confía en la palabra y las promesas de Dios. La historia de Abraham marca la transición del politeísmo al monoteísmo. Dios le pide a Abraham que deje su tierra, su propio culto, sus dioses y sus costumbres para ir a una nueva tierra, porque ahora es heredero de una promesa que involucrará a todos los seres humanos. Esto demuestra que seguir a Dios no es fácil y exige cambiar de camino, literalmente convertirse. Significa dejar atrás las certezas y estar abierto a construir algo nuevo. Solo actuando así podrá Abraham cumplir su misión y recibir lo que Dios quiere darle. Examinemos la historia de Abraham más de cerca para comprenderla mejor. Abraham anhelaba tener un hijo, pero como su esposa Sara no podía concebir, ella le sugirió que se casara con su sierva Agar y tuviera un hijo con ella. Después de algún tiempo, nació su hijo Ismael. Un día, 3 hombres pasaron por la casa de Abraham y él les dio la bienvenida. Le informaron que Sara tendría un hijo dentro de 1 año. Sara se rió de esta noticia y Abraham la regañó. Sin embargo, tomó en serio la predicción de los 3 hombres, a pesar de que él y Sara eran mayores y ella no podía concebir. Casi podemos oírle razonar. Para alguien que creó el mundo de la nada, ¿podría ser un problema concebir un hijo para un anciano de una esposa que ya no es fértil? Tener fe en Dios no solo significa estar dispuesto a cambiar la propia vida y convertirse, sino también tener la capacidad de aceptar cosas que pueden parecer imposibles, desde una perspectiva humana. Estas cosas no son imposibles porque desafíen la razón, sino porque son demasiado difíciles de lograr con nuestras propias fuerzas. La fe es la debilidad del hombre que se convierte en la fuerza de Dios. ¿No son los hombres y mujeres que llamamos santos? Todos los santos son ejemplos de individuos débiles a quienes Dios ha permitido lograr hazañas aparentemente imposibles. Poco después del nacimiento de Isaac, el pequeño trae alegría a su hogar, que en ese momento era una tienda de campaña. Sin embargo, la fe de Abraham y su relación con Dios tienen más que revelarle. Abraham debe demostrar que es capaz de devolver a Dios, que le había dado a Isaac, su hijo del que estaba profetizado que nacería una descendencia numerosa. Esta promesa parece desaparecer
y todo lo que la omnipotencia de Dios y la fe de Abraham han construido ahora parece colapsar. Es un escenario duro e increíble. Dios prueba a Abraham y le dice: ¿Abraham? Él responde: Aquí estoy. Dios le ordena: Toma a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah. Ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te mostraré. La magnitud del pedido de Dios es tan grande que Abraham ni siquiera lo cuestiona ni confía en Sara. Sin embargo, tiene cuidado de no despertarla cuando va a llamar a Isaac. Es un detalle increíble de notar. Abraham no ha presenciado milagros, no ha conocido testigos ni ha recibido pruebas. Solo ha escuchado una voz que lo llamaba, voz que ahora reconoce como la del Creador. Por la mañana, Abraham se levantó temprano y se preparó para el viaje. Ensilló su asno y trajo consigo a 2 de sus jóvenes y a su hijo Isaac. Recogieron leña para el holocausto y se dirigieron al lugar donde Dios les había indicado que fueran. Génesis 22:3. Isaac, confiando plenamente en su padre, lo siguió ciegamente. Durante 3 días y 3 noches caminaron juntos hasta casi llegar a su destino. A medida que se acercaban, Abraham admiró a su hijo y vio el parecido con su esposa Sara cuando era joven y hermosa. Este fue el clímax de su viaje. Isaac, al darse cuenta de lo que estaba por suceder, permaneció quieto como víctima del sacrificio. Abraham, en cambio, estaba sorprendido y asustado. Se dio cuenta de que la obediencia de su hijo superaba la suya y todos sus propios sí desaparecían ante el sí de su hijo. A pesar de su temor, la obediencia de Abraham todavía estaba sustentada por su fe. Tenía que creer y confiar completamente en Dios, incluso si eso significaba renunciar a todo lo que le habían prometido. Isaac cargó el madero sobre sus hombros, tal como lo haría otro hijo casi 2000 años después, cuando cargó el madero de su propio sacrificio. Este hijo, como Isaac, fue hijo único y el cumplimiento de una promesa a su pueblo. El monte Moriah, donde viajaron Abraham e Isaac, más tarde se convertiría en la ubicación de Jerusalén, Segundos Crónicas 3.1. Dios intervendrá para impedir que Abraham sacrifique a Isaac con su cuchillo. Dios le habla a Abraham una vez más, ordenándole que no haga daño a su hijo, ya que él ha demostrado su temor y obediencia a Dios al no retener a su único hijo. Como resultado, Dios promete bendecir a Abraham y multiplicar su descendencia, haciéndola tan numerosa como las estrellas y la arena. Este evento es una imagen poderosa que se encuentra solo en la Biblia, ya que permanece grabada en la memoria tanto de Abraham como de Isaac. Sirve como paradigma del plan de Dios para la humanidad, al ofrecer la vida de su propio Hijo para el perdón de los pecados. Esto se repite en los escritos de Juan, al afirmar que todo aquel que cree en Jesús tendrá vida eterna, ya que Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para salvarlo. En Cristo la promesa hecha a Abraham se extiende a todas las personas, y las bendiciones concedidas son la salvación y la invitación a participar en la vida de Dios. Sin embargo, antes del sacrificio, Abraham tuvo tiempo para reflexionar, mientras desafiaba audazmente el plan de Dios de destruir Sodoma y Gomorra, pero permaneció en silencio cuando se le pidió que sacrificara a su propio hijo. Esto muestra la reciprocidad del pacto entre Dios y Abraham, ya que Dios decidió involucrarlo en la historia de la salvación. Dios podría haberlo escrito solo, pero eligió escribirlo con la fe de Abraham, María, Pedro, los discípulos y los santos y mártires de cada generación. Si bien se salvó la vida de Isaac, la vida de Jesucristo fue entregada como sacrificio supremo, y mediante su resurrección, todas las personas se convirtieron en descendientes de Abraham. Esta poderosa historia de Abraham debe compartirse con otras personas que necesitan inspiración en momentos oscuros, resaltando el valor y la importancia de las Sagradas Escrituras.
Si hay algún pasaje específico de la Biblia en el que te gustaría adentrarte, por favor escríbelo en los comentarios a continuación. Que la luz ilumine tu camino.